restrictivas. Los otros días Roberto Debac, un infectólogo muy prestigioso, decía hay que tomar medidas. Ahora, muchas de las medidas las tomamos porque se gestionó mal el origen de la pandemia. ¿Cómo se gestionó este año? ¿Compartís? Bueno, sí, empezando por las vacunas, ¿no? Hoy hay países que ya están dejando atrás o próximos a dejar atrás este tema porque están próximos también a vacunar al grueso de su población. Nosotros estamos menos del 10%, el 10% recién vacunados, ¿no? Y parece que la cosa va para largo, entre otras cosas porque no tenemos oferta de vacunas, porque se gestionó mal, claramente, porque se gestionó de forma poco transparente o con poca información al público. El tema de Pfizer lo explica bastante bien. Me parece que el año pasado, yo fui muy cuidadoso el año pasado, sobre todo al principio, de opinar o de criticar, porque la verdad que era algo nuevo, novedoso, nadie sabía cómo enfrentar esta pandemia. Un año después, los resultados no fueron buenos para la Argentina. Entonces, evidentemente, no podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? Y sobre todo, hay que cuidar el empleo. Yo vengo de dar una vuelta por la costa del Uruguay, de Entre Ríos. Hablé con muchos gastronómicos, hoteleros, comerciantes. La situación es muy angustiante y la previsibilidad de que se vuelva a cerrar les quita el sueño directamente. Y creo que hay que ser muy cuidadoso en lo que se plantee de acá en más en términos de empleo y también, por supuesto, en términos de educación. Yo decía, vamos a suponer que tienen razón, que no hay otro remedio más que encerrar, que quitar la circulación, etcétera, etcétera. Bueno, a la par de ese anuncio vos tenés que decir cómo te voy a ayudar. Y no demagógicamente diciendo, no pagues nunca más los impuestos. Me parece que eso es una actitud casi infantil, decirlo todo esto. Pero digo, algún plan de ayuda tiene que haber. Que los repros del año pasado llegaron tarde, no aparece. A la par de decir, bueno, mira, este es el plan de vacunación que tenemos sabiendo que no depende de nosotros, pero es el plan. No aparece. Este es el plan de controles y demás. Es como que siempre pesa en el mismo lugar el esfuerzo. Sí, acordate además que tenemos una economía informal muy grande en la Argentina y a ellos no les llega esta ayuda del Estado porque no están registrados y no es menor en términos del Producto Bruto de nuestro país. Así que el tema es peor todavía. Me parece que sí, que el gobierno tiene que recuperar de alguna manera la credibilidad, ¿no? Porque el mal manejo en todos estos meses de la pandemia a la gente le quitó credibilidad frente al gobierno y creo que eso es muy importante recuperarlo. Acá se hablaba antes de volver por lo menos a la esencia original de cómo se planteó la pandemia, que es de alguna manera juntos todos frente a este flagelo. En las conferencias de prensa del presidente, del jefe de gobierno de la ciudad, de la oposición. Digo, me parece que por lo menos el espíritu tiene que ser ese, no estar viendo todo el tiempo la especulación política de ver quién asume mayor costo frente a este tema. Ahora, ¿no sentís también que dentro de tu agrupación hay un cuanto peor mejor? Digo, Patricia Bullrich diciendo vamos a resistir, llamando a la resistencia civil como si se tratara de una dictadura. Envenenan con las vacunas, no se pongan estas vacunas. ¿No sentís que hay como otra vez el horrible ejercicio de cuanto peor mejor? El tema de las vacunas en algunos dirigentes claramente no se trató bien, ¿no? Me parece que es mucho decir que la oposición plantea que cuanto mejor peor, sobre todo, digo, hay cosas con las que no se puede jugar, ¿no? Obvio. Un tema tan serio como la pandemia, donde se muere gente, donde la gente tiene un nivel de angustia enorme y de incertidumbre respecto al futuro. Lo que quiere ver es a la dirigencia política con mucha moderación, con mucha serenidad, transmitiendo eso, transmitiendo calma, tranquilidad, vocación de ayudar a la gente a resolver los problemas concretos. Y vos ves que la política en general, o la dirigencia política, tiene una agenda de temas que se discuten y que salen en la tapa de los diarios, nada que ver con la agenda de la gente. No se parece. No tiene nada que ver. Te digo, yo fantaseaba, Digo, mañana te llaman y te dicen, che, Frigerio, vos tenés buena relación, buena capacidad de negociación. ¿Negociás en nombre de Argentina con Pfizer? ¿Aceptarías una cuestión así? Sí, cómo que no, por supuesto. Creo que todos tenemos que poner el hombro en una situación tan difícil. Estamos hablando de que la gente se muere, se contagia, pierde el empleo, los chicos no van a la escuela. Digo, la situación es evidentemente muy grave. Y esta pandemia además exacerbó los problemas que venimos acarreando los argentinos desde hace medio siglo. Son todos cada vez peor, esos mismos problemas que venimos repitiendo. Por supuesto que creo que todos, la oposición incluida, tiene que ponerle el hombro si el gobierno plantea el juego de esa manera. Es de arriba Está abajo, lejos de hacerlo, ¿no? Porque arrancó de una manera y se fue encerrando en sí mismo y ahora, bueno, las últimas declaraciones del presidente, de algunos ministros, son básicamente
tirarle hasta el fuego, una situación de mucho riesgo y de mucha incertidumbre social. ¿Cuánto lo conoces personalmente, Alberto Fernández? No, lo conozco. Sí. Yo digo, la pregunta es esta. ¿Alberto Fernández es el del 18 de marzo del año pasado, con los opositores al lado, o es el que ante una crítica dice, es un imbécil? ¿Qué es Alberto Fernández? Bueno, algunos dicen que la gente se la conoce en el manejo del poder, ¿no? A la gente se la conoce verdaderamente cuando tiene que manejar el poder. Y la verdad que yo y muchos argentinos estamos desilusionados de cómo se maneja el poder, de cómo se llevan las riendas de la Argentina. ¿Alberto te desilusionó? A mí sí. Esto, una vez yo dije esto y Jorge así rápido me dijo, entonces que en algún momento te ilusionó. No, bueno, vos lo planteaste también al principio del programa. Digo, esa primera aproximación a resolver el problema de la pandemia, a mi juicio fue buena. Digo, llamemos a los expertos, llamemos a la oposición. Es lo que hay que hacer, creo, en cualquier situación como esa. Y eso me provocó ilusión. Los primeros discursos fueron un llamado a la unidad nacional, que es en lo que yo creo. Pero rápidamente, de nuevo, empezaron una sucesión de errores, el mal manejo de la gestión pública y claramente también una vicepresidente que fue tomando cada vez más lugar en la toma de decisiones. Y aparte digo, cuando pareció que daba un respiro la pandemia, afloró de vamos por los jueces, vamos por los opositores, digamos. Por eso yo te confieso que no sé cuál es Alberto Fernández. No tengo claro cuál es. Bueno, yo creo que después de un año y medio de gobierno, ya sabemos cómo es y cómo gobierna. De nuevo, a mí y creo que a muchos argentinos estamos desilusionados, decepcionados, estamos, digamos, con un nivel de angustia y de incertidumbre respecto al futuro muy grande, como hace mucho no existe o no ocurre en la Argentina. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a jugar? Primero, hay que hacer elección. Vos fuiste ministro de Interior, nada menos. Hay que hacer las PASO a cara de perro, como algunos sosteníamos los principios, no modificar las reglas, o frente a un drama como la pandemia, postergarlas, juntarlas todas. Lo que pasa es que las PASO, Luis, son a fines de agosto, ¿no? Estamos en abril, digo. Eso, digamos, suspender hoy las PASO es de alguna manera admitir que no vamos a avanzar con el cronograma de vacunación como se había planteado, que no vamos a hacer un esfuerzo por conseguir más vacunas, por gestionar mejor la vacunación. La verdad que es muy decepcionante también aceptar que eso tiene que ser inexorablemente de esa manera. Yo creo que todavía tenemos tiempo para gestionar más vacunas, para vacunar más gente, para vacunar correctamente a la gente, ¿no? Empezando por los que más lo necesitan. Si hoy ya estamos planteando la posibilidad de suspender, y algunos dicen hasta anular las PASO, es que nos damos por vencidos de que no podemos vacunar a nuestra gente, y creo que eso es muy triste, por lo menos. Yo digo, abril casi mitad, mayo, junio, julio, tenés que armar, depurar los padrones, convocar, o sea, supone Eso se puede, eso no es difícil, eso lo he hecho. Por eso te lo pregunto. Algunas veces, no, por ahí no pasa el problema. Por ahí no pasa el problema. Yo creo que es muy importante respetar las reglas de juego. Acá hay un cronograma electoral que surge de una ley. Me parece que a pocas semanas de empezar este cronograma electoral ya estamos planteando que lo vamos a cambiar. No me parece serio. La verdad que no me parece serio y creo que todavía tenemos margen. Me resisto a creer que no vamos a poder vacunar a nuestra población como están haciendo otros países. ¿Por qué no? Te van a acomodar el micrófono, ¿verdad? Porque está haciendo un cachito de ruido, está rozando. No pasa nada, pasa directamente. Yo te planteaba en estas PASO que se están por realizar. ¿Personalmente vas a jugar? Bueno, lo hablé con mi familia mucho el año que estuvimos en cuarentena, viviendo en Paranacito, en la casa que tenemos en Entre Ríos, y la verdad que sí, que creo que si es funcional al proyecto en el cual estoy trabajando en Entre Ríos, estoy dispuesto a jugar. Yo creo que estas elecciones de medio término son muy importantes, ¿no? Este es un gobierno que tiene a mayoría muy amplia en el Senado, casi alcanza la mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición tiene una responsabilidad enorme de hacer la mejor de las elecciones para tratar de equilibrar un poco esas fuerzas en el Congreso, porque claramente este gobierno no maneja bien esas mayorías, ¿no? Trata de imponerlas permanentemente y eso a la democracia no le hace bien. Pero va a ser candidato a diputado. Bueno, no tenemos ni siquiera calendario electoral todavía. De nuevo, por primera vez estoy dispuesto a ser candidato si eso es funcional al proyecto y si es funcional también y si sirve
para que la oposición pueda equilibrar un poco los números en el Congreso. ¿Te gusta que digan paloma frente a los halcones de Cambiemos? No, yo no... Hay halcones, digamos. Bueno. Bullrich, Pichetto. Yo creo que en la política tenés que ser a veces paloma y a veces halcón, ¿no? Me parece que hay momentos en donde hay que pararse con firmeza frente a atropellos que no se pueden justificar. Y en otras oportunidades hay que ser moderado, ¿no? Como planteábamos recién el año pasado frente a un hecho novedoso como el de la pandemia. Me parece que ser siempre de una forma en la política, con lo cambiante que es y con los temas diversos que se tocan, no es inteligente. Creo que hay que ser moderado en algunas circunstancias, responsable siempre, y a veces hay que actuar con mucha firmeza. ¿La votás a Patricia Bullrich en una interna? Yo tengo el mejor de los conceptos de Patricia. He compartido 4 años con ella. Creo que ha dado pruebas de haber sido una muy buena ministra de Seguridad. Creo que está trabajando mucho como una militante política, ahora presidiendo un partido político de la Argentina. Lo bueno de la oposición ¿Pero es quién que... votas en la interna, Bueno, presidente? primero no sabemos quién se va a presentar, pero yo creo que es valioso, ya que tocas el tema, es valioso plantear que la oposición, que en el 2015 solo tenía a Mauricio Macri como un referente presidenciable y ganador, hoy tiene no menos de media docena de posibles candidatos con experiencia, con capacidad, con buen conocimiento de la gente. Me refiero a obviamente, Horacio, a María Eugenia, a Patricia, a los radicales, a los gobernadores radicales, a Cornejo, que es el presidente, a Lustó, digo, para nombrar algunos nada más. Claro. Creo que eso le da un volumen político a la oposición que no teníamos antes. Bueno, parece que nos va a atropellar el anuncio a Alberto, pero ¿qué ibas a preguntarle, Rosario, a Frigerio? Sí. ¿Cómo está su relación con Mauricio Macri? ¿Cuándo fue la última vez que habló? Después de él, que además lo había acusado al ala más dialoguista, que encabezan ustedes, Monzó y demás, de no haber sido en la política lo correcto de su gobierno, el vínculo político. Yo no lo tomo de esa manera. Yo creo que él, y después lo aclaró, me parece, en el libro, él lo que plantea es que él debería haberse metido más en un tema tan delicado como la gobernabilidad, ¿no? Sobre todo con un gobierno muy débil desde el punto de vista de la cantidad de diputados, senadores, gobernadores, probablemente el más débil del último siglo. La máxima autoridad política debería haberse puesto al frente de las negociaciones, etcétera, y él lo admite, y nosotros lo reclamábamos también, los que teníamos mucha más responsabilidad que poder en el gobierno. Y creo que me parece una autocrítica sana. Yo sé que a veces no parece tan así, porque me parece que de la otra mano falta de alguna manera un reconocimiento a que a pesar de eso se lograron centenares de leyes, se logró llegar al final del mandato, el primer gobierno no peronista que llega al final del mandato. Creo que es evidente que tuvimos problemas en términos del volumen político para llevar adelante una agenda más ambiciosa, pero con lo que tuvimos y el trabajo artesanal y las horas que le pusimos a ese trabajo, logramos cosas importantes en términos de la gobernabilidad. Bueno, vamos a hacer, ¿ya está el anuncio? No. Bueno, en todo caso lo vamos a tener como columnista, Frigerio, hoy, que opine sobre sin una sola remuneración. O sea, sabés que estás en la televisión de la pandemia. Lo sé. Sí, Nacho. Sí, la pregunta tiene que ver con la discusión que se da entre Jorge Macri y Emilio Monzó, Nicolás Mazota. Ayer estuvo Jorge Macri. Te atropello con el mensaje. Ahí va. Me atrevo a decir que las medidas son mucho más ambiciosas que lo que habíamos dicho en la mesa. Las anunciamos y lo analizamos con Frigerio. Nacho, acaba de anunciar que de 20 a 6 no gusta la expresión porque no existe jurídicamente, no se puede circular, lo cual en otros países se llama toque de queda. Exactamente. De 20 a 6 en el AMBA, solo AMBA, en el AMBA no se puede circular nada, salvo los que tengamos el esencial, la aplicación Cuidar que determine que sos esencial. De 20 a 06 no puedes circular, se cierran los negocios una hora antes. 19. Hasta las 19 horas. La actividad comercial hasta las 19. Abarca mucho más de lo que se había hablado, Luis. Claro. Las escuelas. Acá es el dato más enorme. importante. Se suspenden las clases presenciales entre el 19 de abril, lunes, y al 30 de abril en todo el AMBA. No hay más ni burbuja, ni 5 y 5, ni una semana. No hay más clases presenciales y se habilita el delivery de comidas a partir de las 19. Sí, cierre de gimnasios también, Luis. Cierre de gimnasios. Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, deportivas en lugares cerrados. Gimnasios cerrados no pueden funcionar. ¿En ninguna hora? No pueden funcionar. Ninguna hora, Luis.
clarísimo, quedan suspendidas actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Tampoco el culto. Ni misa, ni ceremonia en la sinagoga. Este es el... Esto la verdad no lo había visto. Me parece que tenés razón. Este es el punteo que distribuyó Presidencia de la Nación. No es una interpretación nuestra. Esto distribuyó Presidencia de la Nación. ¿Y el fútbol? Bueno, es en espacio al aire libre. La cancha es al aire libre. Bueno, ¿y algo más, Martín? Y la decisión del presidente de poner a las fuerzas federales muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense a controlar las medidas. A mí lo que más me sorprende es suspensión de las clases, toque de queda, las fuerzas federales. Vamos a poner a las fuerzas federales que, me aclaraba Frigerio, pero yo decía, ¿incluye ejército? No, sería gendarmería, prefectura y PCA. Policía Federal. Y Policía Federal. Y un dato, y esto te quiero escuchar, me sorprendió enormemente, para mí, la desatinada mención del presidente de que hubo un relajamiento no solo social, sino sanitario, que empezaron a atender otras patologías. Fue un desastre el año pasado, cuando la gente no se podía tratar por procedimientos oncológicos, cardíacos, una muela. La verdad, bueno, te escucho. No, te diría que antes lo que me sorprendió a mí es que no escuché ninguna autocrítica de cómo se manejó la pandemia hasta ahora. Como dijimos antes, ¿no? Tenemos una de las economías que más cayeron en el mundo, más puestos de trabajo perdidos, más empresas cerradas y lamentablemente también más muertos y contagiados. Así que la ecuación realmente no funcionó y no escuché una autocrítica a partir de la cual uno puede recuperar la credibilidad, ¿no? Porque eso es lo que realmente se perdió. Yo la verdad que lamento que se haya perdido esta oportunidad. La mención al sistema de salud, a los médicos, enfermeros, me pareció muy triste porque creo que son casi héroes, ¿no? Los médicos, los enfermeros. Son los héroes de esta pandemia y me parece que solo mencionar que atendieron otras patologías, y sí, la gente se sigue enfermando. Yo no puedo creer la expresión, de verdad. Siguen teniendo infartos, siguen necesitando cirugía. Relajamiento sanitario. Ojalá, y sé que estamos en vivo, si podemos extraer esa partecita, a mí me parece sorprendente, porque es que se dedicaron a atender otras patologías. O sea, sí, claro, pues la gente siguió padeciendo y agregó nuevas patologías psiquiátricas, psicológicas. Sí, cirugías, claro, en general. Después, la educación. No, perdón, ¿no va más eso? O sea, no, ¿se suspende? La idea es suspender al máximo posible para ganar camas para el COVID. Es lo que están haciendo se incluso le va a pedir ya, a la gente que no igual se las enferme. distintas administraciones. Que no tenga infartos, que no tengan urgencias. Esa parte creo que no fue muy feliz. El tema de la educación es muy preocupante porque el único igualador, el único instrumento de igualación social que tiene la Argentina es la educación pública. No hay otro. El año pasado, esa igualación social, que lamentablemente falta en general en la Argentina, se perdió aún más, ¿no? Cada día de clase que se pierde, porque educación virtual tiene una parte de la sociedad. Digo, el que conoce, el que camina en la Argentina, el que conoce la realidad, sabe que los chicos cuando no tienen clases no están jugando en las plazas, en las calles, no están educándose virtualmente en todos lados. Creo que hay que hacer una mención. Y el último punto te diría es que no mostró ninguna luz al final del camino, es decir, no planteó, bueno, vamos a hacer estas medidas para conseguir más vacunas, vamos a pedir que a estos negociadores... Podría hasta de haber dicho, vamos a pedirle al expresidente que tiene sobrados contactos internacionales que trabaje junto con nosotros para el expresidente Macri, digo, para ayudarnos a conseguir vacunas. Digo, y tampoco le dio a los comercios que van a tener que cerrar temprano ningún anuncio respecto a cómo van a pasar esta situación. Es lo que yo digo, suponete que no tenés más remedio que cerrar todo. A la par, automáticamente sí, pero miren... Porque todos esos comerciantes, todos esos... dueños de un restaurante o de un almacén o de lo que sea, hoy no van a poder dormir. Obvio. No tienen ninguna... Pero me apunta Martín, con toda razón, no dio fecha de cierre de estas medidas. Dijo hasta el 30, hasta el 30. Hasta el 30. Pero dijo no prorrogable. No, el presidente no lo dijo. La clase fue claro que empiezan desde el 19 al 30 y las otras medidas serían hasta el 30 de abril porque van a tener que ver con el decreto anunciado la semana pasada. Pero mi pregunta es, Trota acaba de decir ayer, en esta casa, no recuerdo quién lo entrevistó, dijo que no está probado que las escuelas generen contagio. No, el gobierno hoy incluso decía las clases no se tocan, hoy 5 de la tarde, Luis. Hoy 5 de la tarde decían las clases no se tocan. El ministro de Educación dice ayer, y da datos que nosotros pusimos,
y hoy suspende las clases. No se entiende. La verdad que estamos jugando con cosas muy delicadas, como decíamos antes. La educación está demasiado mal en la Argentina como para suspenderla. Sí. Además, una de las banderas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que la educación presencial era lo último que se iba a tocar, ¿no? Digo, hay que ver cómo impacta esto en el gobierno de Larreta. Pero vuelvo al comienzo. Suponete que hay que suspender las clases como pasó en Israel. ¿Te acordás que suponete que hay que suspender Nadie las suspendió un año las clases. No hay registro en el mundo de No, por ahora, presenciales. son 2 semanas y recordemos que los chicos van a clase una semana sí y una semana no. Es decir, que en realidad solamente van a tener suspendidas una semana cada burbuja de clases. Lo que dicen en el gobierno ahora es, bueno, no son focos de contagio, pero sí todo lo que genera la escuela alrededor, que es la circulación en transporte público, lo que genera después de salir de la escuela, si vas a una plaza, si no vas a una plaza, lo que quieren es frenar la circulación al máximo. Me dicen que hay cacerolazos, hay cacerolazos en muchos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Nada, lo contamos como un dato periodístico de que se cuenta una noticia. Pero yo digo, suponete que hay que suspender las clases. Justificame lo que hasta hace 5 minutos me dijiste que lo contrario. Justificame, perdón la petulancia. Digo, expliquémosle a la ciudadanía, miren, la verdad que hasta ayer creímos esto porque hoy pasó este otro. Si no es porque hoy sí, o improvisado o arbitrario. En las políticas públicas, lo más importante para que sean eficaces es que haya credibilidad en el que las ejecuta. Esta era una oportunidad para hablarle a la gente y recuperar esa credibilidad perdida por malas decisiones de políticas públicas en el año de pandemia que llevamos adelante. Esa oportunidad se perdió. Gracias, Rogelio, muy Gracias amable. por la invitación. Nos veremos en la próxima. No se te debe nada, ¿correcto? Esto es una mera... No, quiero decir que hay muchísima gente que nos está mandando videos que vamos a ver si podemos poner al aire de la reacción. Gracias, te puedes pasar tranquilo.